El capitán George Harris había visto innumerables naufragios, pero las lecturas del sonar de hoy eran diferentes. En lo profundo bajo las olas, su robot submarino reveló algo inusual, un contenedor de envío prístino que no debería estar allí. Cuando las pesadas puertas finalmente se abrieron, toda la tripulación retrocedió conmocionada. Lo que descubrieron dentro del contenedor cambiaría sus vidas para siempre. Pero antes de comenzar nuestra historia, dale al botón de Me gusta. Asegúrate de suscribirte y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. El Northern Star era uno de los buques de investigación más avanzados del Pacífico. Durante la última década, había estado mapeando sitios de vertido ilegal y rastreando daños ambientales en el fondo del océano. Su tripulación de 20 personas combinaba experiencia científica con años de experiencia marítima, lo que los convertía en el equipo de referencia para la investigación submarina. El orgullo del barco era su sistema de sonar de última generación y su vehículo operado a distancia. Un dron submarino capaz de alcanzar profundidades que la mayoría de los equipos no podían manejar. El equipo había descubierto de todo, desde vertederos ilegales hasta naufragios olvidados. Cada misión se añadía a su base de datos de mapeo del fondo oceánico, ayudando a proteger los entornos marinos de la interferencia humana. El capitán George Harris había reunido a esta tripulación él mismo. El Dr. Chen, su investigador principal, era un experto mundial en acústica marina. Sara Martínez manejaba las operaciones del dron submarino con precisión inigualable. El resto del equipo aportaba sus propias especialidades, desde biología marina hasta ingeniería submarina. La misión de hoy se suponía que era rutinaria: investigar posibles vertidos ilegales en aguas internacionales. La tripulación había hecho esto cientos de veces antes. Escanearían el área, documentarían cualquier hallazgo e informarían a las autoridades ambientales si fuera necesario. Pero mientras el vasto océano se extendía ante el Northern Star esa mañana, algo se sentía diferente. El sol brillaba sobre las aguas tranquilas, pero el capitán Harris no podía quitarse la sensación de que estaban a punto de descubrir algo inusual. Después de 15 años de investigación marina, había aprendido a confiar en sus instintos. El equipo de sonar emitía pitidos constantemente, mapeando el fondo oceánico debajo. Las lecturas que llegaban no eran normales. Extrañas vibraciones emergían de las profundidades, patrones que no deberían existir en esta parte del océano. George ajustó la configuración del equipo, verificando nuevamente la calibración. La anomalía permaneció. Llamó al doctor Chen para verificar las lecturas. Su expresión se volvió seria mientras estudiaba los datos. El equipo se reunió en la sala de control, discutiendo su próximo movimiento. Habían encontrado sitios de vertido ilegal antes, desde residuos industriales hasta equipos militares antiguos. Pero esta firma era diferente a cualquier cosa en su base de datos. ¿Podría ser esto algo más siniestro que sus habituales delitos ambientales? La decisión fue tomada. Desplegarían su avanzado dron submarino para investigar. Sara tomó su posición en los controles del dron, sus experimentadas manos guiando el vehículo robótico a través de las aguas oscuras. Las potentes luces iluminaron el descenso mientras el equipo observaba atentamente la transmisión en vivo. A 200 metros, las cámaras del dron captaron algo inesperado. Un contenedor de envío estaba erguido en el fondo del océano. Pero a diferencia de los desechos habituales que encontraban, este contenedor no mostraba signos de óxido o deterioro. Sus superficies estaban limpias, casi nuevas. El equipo intercambió miradas preocupadas. Algo no estaba bien. El Dr. Chen dirigió el dron más cerca. El estado prístino del contenedor no tenía sentido. A esta profundidad,
El crecimiento marino debería haber comenzado a reclamar las superficies metálicas. En cambio, el contenedor parecía haber sido colocado allí recientemente. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? Y más importante, ¿por qué? El equipo discutió sus opciones. Dejar material potencialmente peligroso en el fondo del océano no era una opción. Tenían que investigar. Pero algo sobre este contenedor se sentía diferente. ¿Por qué estaba sellado tan minuciosamente? ¿Por qué parecía tan limpio? George ordenó que comenzara la operación de recuperación. El dron fijó cables a los puntos de elevación del contenedor. Cuando la grúa se activó, los cables se tensaron. El peso era mucho mayor de lo esperado para un contenedor vacío. El equipo de ingeniería recalculó rápidamente su capacidad de elevación. Fuera lo que fuese dentro de este contenedor, no se suponía que pesara tanto. Los motores del cabrestante se esforzaron contra la carga. Los minutos se convirtieron en horas mientras el contenedor ascendía lentamente a través del agua. La tripulación trabajaba en tenso silencio, monitoreando cada metro del ascenso. Un movimiento en falso podría enviar su descubrimiento de regreso al abismo. Finalmente, el contenedor rompió la superficie. El agua caía en cascada desde sus superficies selladas mientras la grúa lo balanceaba sobre la cubierta. La tripulación retrocedió, dando espacio al objeto masivo, mientras era bajado al barco. El golpe de metal contra metal resonó por toda la cubierta cuando el contenedor se asentó. De cerca, las modificaciones del contenedor se hicieron evidentes. Los sellos alrededor de las puertas eran de grado industrial, diseñados para mantener el agua fuera. Este no era un equipo de envío estándar. Alguien había diseñado específicamente este contenedor para la inmersión a largo plazo. Pero, ¿quién iría a tales extremos? ¿Y por qué? El ingeniero del barco se acercó con herramientas de corte. El candado era de alta resistencia, otra señal de que este no era un contenedor de carga ordinario. Las chispas volaron cuando el metal finalmente cedió. Las puertas todavía estaban firmemente selladas por la presión del agua. Se necesitaron 4 miembros de la tripulación para finalmente abrir las puertas. El sonido del aire precipitándose llenó la cubierta cuando el sello se rompió. Luego vino el silencio. Un silencio tan completo que parecía tragar todos los demás sonidos. La tripulación se quedó paralizada, mirando lo que tenían ante ellos. Esto no era una bodega de carga. Esto era algo completamente diferente, algo que les heló la sangre. Dentro, se había construido cuidadosamente un pequeño espacio habitable. Una cama estaba atornillada a una pared. Sus restricciones sugerían que estaba destinada a permanecer segura incluso en mares agitados. Una mesa estaba firmemente unida al suelo, con una silla encadenada cerca. Las implicaciones de estas restricciones comenzaron a surgir en la tripulación. Pertenencias personales estaban esparcidas por todo el espacio. Ropa doblada ordenadamente en una esquina, artículos de tocador básicos organizados en un pequeño estante. Todo asegurado, todo planeado. Esto no era una solución de transporte temporal. Esto estaba diseñado para una habitación prolongada. Pero fueron las paredes las que atrajeron la atención de todos. Dibujos infantiles cubrían las superficies metálicas. Coloridas piezas de esperanza cuidadosamente colocadas en este espacio oscuro. Imágenes de casas con chimeneas humeantes. Familias tomadas de la mano bajo soles brillantes. Árboles con pájaros posados en sus ramas. La obra de arte inocente contrastaba fuertemente con la sombría realidad del espacio. La tripulación comenzó a documentar todo metódicamente. Cada elemento contaba parte de una historia que no estaban seguros de querer entender. En una esquina, parcialmente oculta detrás de un panel, encontraron una pequeña caja de madera.
Dentro de la caja había una colección de fotografías. Una familia les sonreía. Un padre con ojos amables, una madre sosteniendo un bebé y una niña pequeña con coletas. Estaban parados frente a una pequeña casa, con aspecto esperanzado, mirando hacia un futuro que pensaban que les esperaba. George notó algo más en la caja. Detrás de las fotos, una bolsa de plástico sellada contenía varias páginas de texto escrito a mano. Sus manos temblaron mientras abría cuidadosamente el embalaje hermético. La carta dentro lo cambiaría todo. Cuando George comenzó a leer, el horror completo de lo que habían descubierto se hizo evidente. Tuvo que alejarse, respirando profundamente varias veces antes de poder continuar. Los otros miembros de la tripulación observaban con preocupación mientras su capitán, normalmente sereno, luchaba por mantener la compostura. La carta contaba una historia de desesperación y traición. La familia había vendido su casa, sus posesiones, todo lo que poseían. Habían pagado lo que pensaban que era un servicio legítimo de migración, prometiendo un paso seguro hacia una nueva vida. En cambio, se encontraron atrapados en una pesadilla. El contenedor había sido su prisión a bordo de un barco de carga. No estaban solos. Otras familias estaban atrapadas en contenedores similares, movidas alrededor del barco para evitar la detección durante las inspecciones portuarias. El padre escribió sobre cómo podían escuchar a niños llorando en contenedores cercanos, pero nunca se les permitía verlos. Se vieron obligados a trabajar en el barco, sacados de noche cuando el riesgo de detección era menor. Los dibujos de los niños eran su única conexión con el mundo de luz y color que habían dejado atrás. Cada imagen representaba un sueño de libertad que se negaban a dejar morir. Los párrafos finales del padre detallaban su plan de escape. La familia había estado observando la rutina del barco durante semanas. Habían notado un bote de rescate almacenado cerca de su contenedor y el padre había logrado hacerse con un juego de llaves durante uno de sus turnos de trabajo forzado. Esa noche, cuando los guardias cambiaran de turno, harían su intento. La carta incluía información crítica, coordenadas, el nombre del barco, detalles sobre la operación criminal. Las últimas palabras fueron escritas apresuradamente. Nos vamos ahora. Si alguien encuentra esto, por favor ayuda a los demás. Después, nada más. La carta terminaba ahí, evidencia de un intento de escape, pero sin pista de su resultado. George contactó inmediatamente a las autoridades marítimas. Cuando los equipos de la Guardia Costera abordaron el Stellar Dawn, encontraron a otras 12 familias atrapadas en contenedores similares. Los registros del barco revelaron algo más. Una noche, hace 6 meses, cuando habían informado de un incidente de carga perdida en mares agitados. Las coordenadas coincidían con donde el equipo de George había encontrado el contenedor. El interrogatorio de la tripulación planteó varios escenarios posibles. Algunos mencionaron un contenedor que se soltó durante una tormenta. Otros hablaron de escuchar conmoción una noche durante un cambio de guardia. Unos pocos recordaban haber visto un bote de rescate con cadenas rotas la mañana siguiente. ¿Había intentado la familia usar el bote de rescate solo para que algo saliera mal en los mares agitados? ¿Había descubierto la tripulación del barco su intento de escape y deliberadamente cortado el contenedor? ¿O habían logrado llegar al bote de rescate, dejando que el contenedor se hundiera y creara una pista falsa? La tripulación del barco fue arrestada y las otras familias fueron liberadas. Pero de la familia que escribió la carta, el padre con ojos amables, la madre con su bebé y la niña que dibujaba imágenes de esperanza, no había rastro. Hoy, uno de los dibujos de los niños cuelga en la cabina de George.
Una simple imagen de una familia tomada de la mano bajo un sol brillante. Mirándolo, a menudo se pregunta sobre su destino. ¿Su atrevido escape tuvo éxito? ¿Encontraron la libertad en algún lugar, comenzando una nueva vida lejos de sus captores? ¿O algo salió mal esa noche, llevando su contenedor a su lugar de descanso en el fondo del océano? ¿Qué crees que pasó durante esa noche en el mar? ¿La familia logró llegar a la libertad o su valiente apuesta por una vida mejor terminó de manera diferente? Comparte tus teorías en los comentarios a continuación.